¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Hola, yo soy Gabriela Espinosa Cabrera y soy sonidista de cine y de medios audiovisuales. ¿Qué es el sonido para ti? El sonido para mí es, bueno, además de una fuente de placer y de trabajo, es algo que a mí me sorprende mucho porque hace algunos años supe que el último sentido que los humanos pierden antes de morir es el sonido. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas en coma, se recomienda que los familiares y el personal médico que lo atiende les hablen, ¿no? A pesar de que están en coma. Y yo he sabido, esto puede parecer terrible, pero he sabido de personajes a los que les ponen música en los momentos en que justo están a punto de morir, ¿no? Eso me sorprende muchísimo, verdaderamente, ¿no? ¿Se puede capturar el silencio? A ver, ¿qué es el silencio? El silencio lo podemos, yo creo que concebir de dos maneras. Uno, la forma más sencilla es la ausencia de sonido. El silencio es la ausencia de sonido. En ese sentido, pues sí puedes capturarlo de alguna forma, ¿no? Pero debes de estar en un espacio muy particular, ideal y demás, y ha de sonar como casi que como un hiss, un ruido ahí digamos, de la forma en donde tú estás, del soporte en el que tú estás capturando el sonido, ¿no? Digamos que sí, ¿no? Que sí se puede hacer. ¿La estática se considera sonido? Mira, formalmente yo no sé si la estática se considera sonido, pero para mí eso es un sonido, ¿no? Digamos, cualquier cosa que pueda como activar todo el sistema auditivo es un sonido para mí, ¿no? ¿Qué compone un sonido o de qué está hecho el sonido? Formalmente el sonido son ondas, ¿no? Que necesitan un medio para viajar necesariamente, no es como la luz que puede viajar en el vacío y que eventualmente puede como activar nuestro sistema auditivo o incluso hay una situación, las personas que son débiles auditivas o que definitivamente perdieron el sentido de la audición, pueden tocar, por ejemplo, una bocina y sentir las vibraciones de la bocina, que es como sentir el sonido. Pues yo tengo una amiga que es bailarina y ella perdió la audición, ¿no? Que es como una cosa muy, muy linda, pues, ¿no? ¿Cómo es
que decidí ser sonidista, en realidad no lo decidí tanto yo, un poco la vida me fue llevando ahí. Rápidamente la historia es esta. Yo estudié en el Pleistoceno inferior, en el CUEC, que ya no existe, ahora es la ENAC, un amigo yo estaba en primer año, un amigo de segundo año me pidió que yo le hiciera el sonido de su corto, porque en su grupo pues nadie hacía sonido o nadie quería hacerle el sonido o algo. El punto fue que yo hice el sonido de su corto de segundo año y no quedó mal. Entonces empecé a hacerme, digamos, de fama de que yo hacía bien el sonido y en la escuela me empezaron a llamar para hacer sonido. Al mismo tiempo, un compañero muy querido de generación consiguió una chamba en lo que ahora es televisión universitaria y nos propuso ir a trabajar ahí. Y a mí me propuso como sonidista, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma eso lo hacía yo en el CUEC. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo empecé a trabajar profesionalmente, digamos, lo que se conoce como profesionalmente, en el sentido de que a mí me pagaban por hacer eso. Y empecé a tener, pues, mucha experiencia, porque materialmente todos los días yo salía y grababa y me enfrentaba a situaciones y fui aprendiendo cómo resolver, tratando de imaginar cómo resolver, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a mí se me antojaba, cuando entré al CUEC, hacer fotografía. Pero lo hacía yo pero tan mal, o sea, yo lo hacía pésimo. O sea, yo operaba pésimo, ¿no? Que decidí mantener a mis amigos que seguir intentando ser fotógrafa, por un lado. Por otro lado, las veces que tuve que dirigir ejercicios en el CUEC, fue una situación como tan estresante que yo dije, pues a mí me interesa hacer cine para disfrutarlo, no para sufrir. Y me di cuenta que hacer sonido, uno está como en la primera línea, ¿no? De cuando se está haciendo la película, pero estás como en el límite, ya casi a punto de salir, ¿no? Entonces eso se me hacía muy lindo, como que podía estar ahí, pero las luces no estaban enfocadas hacia la gente que hacía sonido. Las luces se enfocaban al director o la directora, al fotógrafo, que en esas épocas materialmente eran puros hombres los que hacían fotografía, ¿no? Y digamos que la gente que hacía sonido tenía un perfil bajo. Entonces como que casi que ni te pelaban, ¿no? Entonces, pues para mí era padrísimo, ¿no? Y descubrí que era que lo disfrutaba yo mucho. ¿Qué características o habilidades es necesario tener para ser sonidista? Yo creo que lo que se necesita es, bueno, ser atento con lo que escuchas. Tienes una serie de aparatos, no voy a decir que oír súper bien, ¿no? Porque digamos que tienes una serie de aparatos que te ayudan, como los audífonos, en donde puedes tener el monitoreo un poco más alto y te puedes dar cuenta de ciertos sonidos que a lo mejor sin los audífonos, a lo mejor no los notas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues estar atento a los sonidos, ¿no? A qué tipo de sonidos quieres o se quiere para la producción. Y
ser muy claro, el sentido del oído en los seres humanos es discriminatorio. Uno puede estar en una fiesta de pueblo con una banda que toca fuertísimo y tú puedes estar como platicando con alguien casi que en voz baja, ¿no? Y empiezas, digamos, tu universo sonoro es esa plática y de alguna forma sacas de foco, digamos, por así decirlo, los otros sonidos que no te interesan. En ese sentido, cuando uno hace sonido, uno tiene que estar muy atento en todos los sonidos, ¿no? Y no discriminar, ¿no? En términos de tu atención, sino que tu atención tiene que estar en toda la gama de sonidos que aparecen, ¿no? En ese momento. ¿Cuál ha sido mi trabajo más memorable? Yo creo que he tenido muchos trabajos memorables. Yo soy una persona, pues ya estoy ruca, ¿no? Y aunque yo entré tarde a estudiar cine, porque antes pensaba estuve estudiando otra cosa, materialmente acabé una licenciatura, pues tengo muchos años grabando sonido y hay varias situaciones que me han conmovido. Por ejemplo, haciendo documental, una cosa que me ha conmovido mucho es en las manifestaciones en Ciudad de México. Hasta hace algunos años, las marchas entraban al Zócalo por la calle de Madero, que es una de las primeras calles que hay de la Ciudad de México, que es muy angosta y hay edificios altos coloniales. Entonces, cuando tú lanzas consignas en esa calle y estás a punto de llegar al Zócalo, que es como el ombligo político del país, ¿no? La reverberación del espacio hace que se escuche más fuerte, más imponente, más poderoso el sonido. Entonces, ese sonido te afecta emocionalmente y te sientes junto con todas las personas que están ahí muy poderoso, ¿no? Por otro lado, yo me acuerdo mucho haciendo documental, que había un enfrentamiento entre personas y policías, creo que fue en Michoacán, y era como inevitable que la policía empezara a golpear a los manifestantes, y los manifestantes empezaron a cantar el himno nacional, y la policía se detuvo. O sea, como un sonido, el himno nacional, que significa algo para los mexicanos, detuvo el inminente golpe de la policía hacia los manifestantes. Yo pienso en eso ahorita y todavía se me enchina la piel, ¿no? Fue muy bonito trabajar, solo lo hice una vez con Arturo Ripstein y para mí fue verdaderamente memorable que había momentos, Arturo en ese momento era una persona muy exigente y que había momentos en el rodaje en donde tú sentías que todos los departamentos, digamos, los departamentos o las partes que componen el quehacer de una película estaban
absolutamente integrados y todos iban como tenían que ir. Tú sentías ese sentimiento. Y también con el señor Arturo Ripstein, él fue la única persona en que me hizo el piropo o el reconocimiento a mi trabajo explícito, el único reconocimiento explícito que me han hecho a mi trabajo. Después de haber empezado en la película con muchos tropezones, él y yo, al primer día, al segundo día, él cortaba un plano secuencia y me preguntaba a mí inmediatamente qué me había parecido el sonido. Y yo le decía bien, mal, más o menos, preferiría que hiciéramos otra y demás. Y alguna vez él se dio cuenta, digo, es una persona muy, muy sensible, y se dio cuenta que como que yo le preguntaba por qué me preguntaba. Y él me dijo, si la toma no es buena para usted, la toma no es buena para mí. Fue, como comentaba, la única vez que explícitamente han reconocido mi trabajo. En el cine, hasta ahorita, lo único que sucedía conmigo, que ha sucedido conmigo, es que no te dicen, ay, qué chida sonidista, o qué buena sonidista, o vete a saber qué. Lo que sucede es que te llaman a trabajar. Y eso quiere decir que haces bien tu trabajo, ¿no? Esos dos momentos. Pero ha habido muchos momentos memorables, la verdad, haciendo sonido. ¿Qué es lo que más disfruto de mi trabajo? Mira, mi trabajo siempre tiene que ver con, sobre todo, cuando es documental, que hago bastante documental, aunque también hago bastante ficción, hago bastante documental. Si tú vas a hacer un documental, es que ahí hay algo. Entonces siempre sabes que estás en una situación muy particular, muy especial. No necesitas ser una situación de guerra o una situación muy especial, aunque sea algo bastante aparentemente común. Normalmente hay una cosa, hay algo ahí que es importante que otras personas lo vean. Eso me gusta mucho. Mucho, mucho de mi trabajo. ¿Qué es lo que menos disfruto de mi trabajo? Que aún ahorita, yo empecé a hacer sonido hace 40 años. Y aún ahorita mucha gente no entiende de qué se trata el sonido, la banda sonora, y tiene una mala sensibilidad de escucha. Y eso es lo que más me disgusta, ¿no? Que no, aún ahorita no se le da una gran importancia a la parte del sonido directo, que es lo que yo hago. El sonido, digamos, en una película tiene como varios niveles. El primer nivel es lo que se llama el sonido directo, que es el sonido que se graba en el momento que se está filmando. Después se hace la banda sonora, el diseño sonoro, y ahí vas anexando pistas
de efectos, de ambientes, de músicas, de voces. Si hay que doblar algo, se dobla. Entonces hay como una cantidad muy grande de elementos sonoros, pero en el primer punto, digamos, que es el sonido directo, hay todavía como mucha incultura, me parece, con respecto a qué significa el hacer ese sonido, el grabar ese sonido. ¿He tenido alguna experiencia paranormal en mi trabajo? No, jamás he tenido una experiencia paranormal, pero me han sucedido cosas muy afortunadas. Por ejemplo, que en algún corto hace muchos años, que era como de terror, estábamos grabando una escena que era la final o casi la final, y de pronto era como el clímax del corto, y de pronto suena un trueno, ¿no? Que no sonó en diálogo, sino en un espacio de ausencia de diálogos, así como ¡pam!, ¿no? Entonces cayó como anillo al dedo a la producción. Por supuesto, a veces es muy agradable, pues, ciertos sonidos, que si el viento, que si los pajaritos, que si bla, 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 que te dan como un ambiente muy especial para algo de lo que en ese momento estás hablando. ¿Me he sentido discriminada en mi trabajo por ser mujer? Sinceramente no, nunca jamás. Y yo creo que he pensado, hace más o menos poco me preguntaron eso. Yo contesté exactamente lo que te estoy contestando. Después tuve un poco como de reflexión. Y yo creo que no me he sentido discriminada jamás, pero por distintos motivos. Uno, mi grupo más cercano de amigos, de compañeros del CUEC, todos eran hombres. Entonces yo tenía como una mentalidad y una forma de actuar muy masculina, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo me presentaba en un set siempre como con actitudes fuertes. O sea, yo nunca me sentí débil, ni menos, ni nada. Eso por un lado. Por otro lado, mi familia es una familia en donde hay muchas mujeres. Y las mujeres de mi familia siempre fueron mujeres muy fuertes. Y me lo enseñaron. Y por eso también me presenté siempre como de una manera en que no permitía que me pudieran discriminar, me parece. ¿Hay algún sonido que me guste, por el cual tenga yo preferencia? Pues ciertamente no, pero hay sonidos muy agradables y muy relajantes. El grabar agua es muy agradable. El grabar sonidos de la naturaleza, digamos, aves y este tipo de cosas, es muy agradable. No puedo decir que sean mis sonidos predilectos, pero es agradable grabarlos, oírlos. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Qué es lo que hago? Antes, durante y después del rodaje.
Normalmente uno debe de tener idea de qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer una ficción, si vas a hacer un documental. En ese día en particular, bueno, lo primero y antes que cualquier cosa, tu equipo siempre tiene que estar en perfectas condiciones. O sea, yo creo que uno jamás puede ir a un día de rodaje si no tienes la certeza absoluta de que tu equipo está funcionando como debe de funcionar, primero. Segundo, pues vas enfrentando, digamos, lo que sucede durante el rodaje, ¿no? Y resolviendo los problemas que haya que resolver. Si es que hay que resolver problemas. Y al final del día, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer como esta parte de los reportes de sonido, actualmente entregar, dar el material para que se copie, ¿no? Y tener la copia de ese material súper resguardado. Algo que es muy agradable en general para mí es hablar del día de trabajo con todo el equipo, cómo se sintió el día de trabajo, qué nos costó trabajo, qué estuvo muy bien, qué podemos resolver, en qué podemos avanzar. El hablar con la gente con la que tú estás en el rodaje me parece fundamental porque durante el rodaje a veces no puedes hablar, no puedes tener esta situación, ¿no? De poder hablar del qué sucedió en el día y que estuvo bien, que estuvo mal, que estuvo más o menos, que estuvo súper bien, qué es lo que hay que lograr y qué es lo que hay que hacer y para dónde vas. Eso me encanta. Tips para disminuir el ruido en grabación. Uno, hay distintos tipos de, digamos, de sonidos que uno no quiere en la grabación. Lo primero es tener buenos micrófonos, ¿no? Sobre todo tener un buen micrófono direccional, que son los que a mí más me gustan, un micrófono de condensador direccional. Por supuesto, pedir silencio de a de veras, porque a veces en las ficciones uno pide silencio y la gente piensa que silencio es hablar bajito, es no hablar pero moverse y hacer la salsa del día, ¿no? Es decir, poner la licuadora a funcionar, o la lavadora o así. Entonces, ¿qué otra cosa? Un tip que a mí me parece muy importante es, como sonidista, siempre saber qué es lo que no quieres escuchar y tratar de aprovechar las características físicas de tu equipo para eso dejarlo fuera. ¿No? Es decir, por ejemplo, si estás con un micrófono direccional, darle la espalda al sonido que tú no quieres, ¿no? Digamos, a los ruidos, digamos, que tú no quieres, ¿no? Para discriminarlos. ¿Qué factores físicos influyen en el viaje del sonido? Por supuesto, la temperatura, por supuesto, el medio en el que viaja el sonido, por supuesto, digamos, están en función de cómo se comportan las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, pues todas estas características que tienen las ondas, que son la reflexión, la difracción, la absorción, pues influyen. Se supone que cuando hace calor el sonido viaja más rápido. Sinceramente, en términos prácticos, eso no se nota, ¿no? Eso
Teóricamente está bien saberlo, pero no se nota. Lo que sí es que algunos tipos de micrófonos, con la humedad particularmente, empiezan a hacer chasquidos. La humedad en algunos equipos, la humedad puede afectar bastante a ciertos equipos y el equipo no funciona como debe de funcionar, ¿no? Por supuesto, no es bueno que el equipo se moje, por lo tanto, la lluvia no es una buena idea estar grabando en lluvia si no tienes protegido tu equipo, ¿no? Actualmente, algunos equipos, grabadoras, con el calor, como el calor que hace aquí en el Istmo de Tehuantepec, se alentan y dejan de funcionar, así, definitivamente, ¿no? Casi todos los equipos te dicen en el rango de temperaturas en los que tú puedes operar correctamente ese equipo, sea el equipo que sea. El calor aquí en el Istmo es tremendo, 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 tremendo. Es indispensable tener un buen equipo con buena tecnología para hacer un buen trabajo. No, no es indispensable. Lo que sí es que mientras mejor equipo tienes, tu vida se resuelve más fácilmente. Si tienes suficiente experiencia y conocimiento, puedes sacar un buen trabajo a pesar de que el equipo no sea muy bueno. Pero obviamente si el equipo es de buena calidad, tu trabajo va a ser más directo. No tendrás que estar como batallando, ¿no? Con el equipo. ¿Cómo puedes llegar a ser sonidista? Cualquiera puede ser sonidista, en realidad. Es una de las áreas en que, sinceramente, con que te digan, no, vas a grabar en esto, si ni siquiera tienes tiempo de leer el manual y que alguien te diga, pues aquí se enciende, aquí se conecta esto, aquí te ayuda para quitar ciertos sonidos, en esta parte te ayuda para ciertos micrófonos, para que ciertos micrófonos se puedan escuchar, y tú nada más ponte muy atento lo que escuchas en los audífonos, ponte muy atento en los sistemas de medición para que lleguen hasta cierto punto, graba cuando tengas que grabar, corta cuando te digan corte o cuando tú consideras que ya hiciste la grabación pertinente y ya. Consejo a los interesados en ser sonidistas, el único consejo es que, como cualquier gente que quiera hacer medios audiovisuales, que sean persistentes, ¿no? Y que si las cosas no salen bien en algún momento, lo vuelvan a intentar. Si vuelve a no salir bien, que lo vuelvan a intentar y así.